Bon dia, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga, sean benvinguts. Cuando leía ese pasaje, me llamó mucho la atención las palabras de Jesús en el 17, cuando dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dentro del impacto que me causó y me causa estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, una parte del pasaje, de la frase, hasta ahora, o sea que hasta ahora Dios Padre ha estado trabajando, ¿no? Pero sigue diciendo Jesús, hasta ahora trabaja, no ha dejado de trabajar, no ha dejado de estar con el hombre y de ayudarle, ¿no? Y yo trabajo. La palabra trabajar nos tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Incluso para algunos el trabajo es una maldición, pero para aquellos que trabajan en algo que les gusta es una bendición, ¿verdad? Hacer algo que te gusta te apasiona y no tienes ninguna pereza en hacerlo, porque te motiva, te mueve, te estimula. El trabajo tiene a veces la imagen del sudor, ¿verdad? ¡Uf! ¡Qué trabajo! Usamos esta expresión, ¿no? Como sinónimo de algo pesado, de algo desagradable, ¿verdad? También, hablo por mí, Dios trabaja. Yo me preguntaba, ¿pero Dios trabaja? La primera vez que leí este versículo, ¿cómo que Dios trabaja? Dios no trabaja. Dios es todopoderoso, Dios es principio, es fin. ¿Cómo que va a trabajar Dios? Parece que se contradice, ¿no? Dios y trabajo, ¿no? Que trabaje yo, que trabaje cada uno de vosotros como no queda remedio, si queremos llenar el plato cada día, ¿verdad? Pero Dios trabaja. Trabajo y busqué la definición. Yo a veces cuando hay algo que me choca, tengo por costumbre, cada uno tiene su método, ¿no? Tengo un diccionario también de sinónimos y antónimos y busqué la palabra trabajar, ¿no? Como significado, ¿no? Que es obvio, ¿verdad? Yo ya sé qué es lo que es trabajo. Imagínense, empecé a trabajar a los 12 años y tengo 70, miren, sí sé bien lo que es trabajar, ¿no? Pero la definición de trabajo es ocuparse, una de las definiciones, tiene 15, si lo buscan ustedes. El trabajar es ocuparse, el trabajar es dedicarse, el trabajar es implicarse, física, mental y espiritual. Y eso me dio la respuesta. Claro, Dios lo que hace es esto. Uso términos humanos, evidentemente lo que hace Dios está por encima de nuestra comprensión, ¿verdad? Pero eso me ayudó a centrarme. Cuando Jesucristo decía, mi Padre trabaja y yo trabajo, estaba diciendo que Dios se sigue ocupando hoy, ahora, y lo hará hasta que nos recoja o partamos nosotros, ¿verdad? Con lo doloroso que es por aquellos que pierden un ser querido. Pero a pesar de todo, la fe nos lleva a confiar en que Dios se ocupa. Y es la fe la que nos salva. Porque el que ha perdido algo que quiere mucho, lo que fuere, un ser querido o cualquier otra cosa, la fe le levanta. Y a pesar de, yo sé que Dios y mi Señor Jesucristo sigue trabajando en mí. Qué grande, ¿verdad? Y yo sé, a ustedes supongo que les pasa, ¿no? Hay versículos que te golpean y te golpean y te golpean y te quieren decir algo. Algo para tu vida, primeramente, por supuesto, pero algo que también puede ayudar a aquellos que lo necesitan. Los judíos también debieron escuchar asombrados estas palabras de Jesús. Dios trabaja, se debían pensar, ¿cómo que Dios trabaja? Jehová, el Creador, el principio, en fin, ¿cómo que Dios trabaja? Claro, habían hecho un callo espiritual, ¿no? Y ya no querían entender realmente, porque habían difuminado o iban difuminando la relación con Dios por sus ritos y por muchas cosas, ¿verdad? Y no descansan, porque incluso en Génesis 3, recuerdan ustedes cuando Dios junto al Hijo dice nosotros, cuando han creado todo, y dice, y al séptimo día vio lo que había hecho, estoy parafraseando, no le saco estas palabras, y le agradó y descansó. Claro, ¿se había cansado Dios? No, Dios no se había cansado,
porque había creado de la nada todo. ¿Cómo se iba a cansar si es Dios? Pero era una manera de decir: lo que he hecho, lo que os he preparado para el hombre que luego lo crearía, yo descanso, porque está bien, lo he hecho bien. Y Dios descansa junto al Hijo y al Espíritu Santo, descansan porque siguen trabajando, ahora y siempre, y lo harán hasta que llegue el momento. Los judíos se enfadaban mucho porque el sábado no se podía trabajar, y Jesucristo les preguntó en alguna ocasión: Dios se descansaba porque se cansaba. Hizo el sábado porque estaba cansado él, en absoluto. Él hizo el sábado porque, conociendo la naturaleza, nuestra naturaleza, sabía que el hombre necesitaba un día, pero además lo hacía para que el hombre se centrara en Dios. Porque evidentemente el trabajo distrae, no nos engañemos. Y para que hubiera un día en el que le adorara y le alabara, tenía que descansar. Y otra pregunta que me hacían: ¿y Dios descansa de amar? Claro, porque de alguna manera, si tenía que descansar, entonces también descansa Dios de amar al hombre. ¿Descansa nuestro Señor Jesucristo? Los sábados dicen: no, hoy, como es sábado, que se apañe, ya se arreglará, mañana será otro día. En absoluto, ¿verdad? Porque incluso eran muy listos con las normas, ¿no? Había normas, pero si un animal se caía en un pozo, lógico, por otra parte, tonto no era, entonces sí que se podía trabajar. O sea, pensaba, si tú había un animal que caía en un pozo, tú lo podías rescatar. Entonces era un sábado, pero bueno, había condiciones, ¿no? Y también podías dar de beber a los animales en sábado. Dios se cansa, no se cansa. Dios deja de amar en sábado, sabemos que no deja de amar. Pero bueno, todo tenía que suceder. Lo que habían previsto el Padre y el Hijo tenía que pasar, ¿no? Después del milagro comenzaron a perseguir. Sabemos que el 16 nos habla de lo que le recriminaban los judíos. Aquí se refiere a judíos en este pasaje. No habla ni de maestros ni de fariseos, hablan los judíos. Se sobreentiende por el contexto y la declaración que hace nuestro Señor Jesucristo a continuación, que estaban hablando con judíos que al menos conocían bien las palabras y el significado de las palabras. Jesucristo les habla en esta ocasión a hombres y a mujeres que estaban escuchando con madurez, con conocimiento de quién era Dios. Y además que Él quería llevarles a un paso más y les estaba enfrentando a la realidad. Pero después de este milagro podemos decir que de alguna manera se desencadena todo lo que acontecerá después. Ahí los judíos ya decidieron que para ellos, para su religión, para su esquema, para su estructura, por decirlo de alguna manera, Jesucristo era un peligro y tenía que ser eliminado. No interesaba. Podían creer en Él, más o menos, veían que tenía cierto poder, judíos que ya creían en Él, pero el núcleo de los judíos no les interesaba, tenían que eliminarlo. Porque le acusaron de que quebrantaba. Jesucristo no quebrantaba nada. Y las propias excepciones al sábado que ponían ellos lo demostraban. ¿Se puede dejar de amar? ¿Puedes dejar de socorrer? Sabemos que no, ¿verdad? Evidentemente que es bueno el descanso y la adoración y ese tiempo. Aquellos que hemos confiado en el Señor y Él en su misericordia nos ha llamado. El domingo es un día de descanso, de paz, de gozo, de poder acudir a la reunión, de visitar a un hermano, de orar, etc. Trae mucha bendición y además nos permite, en la medida que queramos y deseemos, establecer esa relación con el Señor, ¿no? No hay nada que obstaculice, o no debería haber nada que obstaculice más la vida normal y razonable que tenemos que seguir, ¿no? En esta ocasión Jesús no usa parábolas. Le revela lo que quiere revelarnos con claridad, contundencia y sin ningún adorno. Les habla claramente de quién es Él, de su divinidad. En este momento Jesucristo, en ese punto en el que estaba ya, Él les muestra claramente quién es Él, que Él es el Hijo de Dios y Dios mismo.
Era importante ya confrontar a los judíos con la realidad. No era un profeta solo, también lo era. No era solo alguien que tuviese poder para hacer milagros, que lo era. No, era Dios mismo. Y eso realmente producía un choque en la mentalidad del judío muy grande. Pero Jesucristo había llegado al momento y tenía que mostrar su divinidad en toda su extensión y con todos los atributos que tenía. Otros ya habían afirmado y habían mostrado quién era Jesucristo. Desde Juan el Bautista, cuando dice, no soy yo, es el que viene después, yo vengo delante porque tengo que mostrar el camino, ¿no? Pero el que viene detrás, ese es el Mesías esperado, ese es el que os va a salvar. También Felipe había hablado de Jesucristo como el Dios viviente. También Natanael, también los samaritanos que eran tan repudiados y despreciados por los judíos, ellos habían percibido que Jesucristo era el Señor. Este hace milagros, hace maravillas, ese es el que esperábamos. Las Escrituras habían anunciado al Cristo. El propósito de Jesucristo con este pasaje, que es muy claro, pues habla por sí mismo, era doble. Por una parte, a esos conocedores de la ley, decirles que la misericordia y el amor de Dios es permanente. No se les puede poner reglas. Esa era la manera de decirles, bueno, el sábado está bien el sábado. Él como judío lo entendía y lo respetaba. Pero hay cosas que tienen que realizarse aunque sea el sábado. Porque el amor de mi Padre y mi amor y la misericordia, esa misericordia no tiene sábado, es permanente. Para beneficio nuestro, ¿verdad? Imagínense que la misericordia y el amor el sábado parara, ¿no? Sería el viernes a las 12:01, ya Dios no ama, hasta el domingo a primera hora. Esa era una razón. Y la otra razón era demostrarles el error, demostrarles su religiosidad que no les acercaba al Padre. Les quiere mostrar también quién es Él. Se presenta como el Hijo de Dios, vivo, hecho hombre, y como el Dios que tiene los atributos que tiene el Padre también. A eso había venido, a mostrarle al hombre, pero además también a mostrarle al hombre que tenían una salida, que había una salida, que era Él, que todo aquel que depositara la fe en Él, éste se salvaría. Claro, lo que estaba mostrando Jesucristo era muy grande. Lo que estaba diciendo Jesucristo había que asimilarlo o abrir el corazón y en fe aceptarlo. Y muchos lo hicieron así. Quizá había cosas que todavía no acababan de comprender, ni nosotros acabamos de comprenderlo todo, ¿verdad? El misterio de Dios es tan grande que, evidentemente, no sería Dios. Nos permite que lleguemos a niveles de comprensión, pero hay cosas que están por encima de cualquiera de nosotros, porque Dios es grande, Dios es todopoderoso. Ellos tenían una excusa. Dentro de las normas judías, tenían una excusa, ¿no? Que aquel que trabajaba en sábado podía ser castigado de múltiples maneras, ¿no? Y entonces el que Jesucristo sanara en sábado a ellos fue fantástico. Esta es la excusa perfecta para nosotros eliminar a ese profeta que nos está estropeando y nos está despistando a la gente. Eso lo digo yo, como dice la palabra, ¿verdad? Y era la excusa perfecta para iniciar la resurrección. En sí mismo el motivo tiene una contradicción y les acusa a ellos, porque el paralítico que Jesucristo sanó, nos dice el pasaje, como saben, estuvo 40 años yendo al estanque de Bethesda. 40 años y nadie le ayudó, nadie estuvo allí orando por él, aunque no tuviese poder de sanar. Dios no hubiera podido sanar, que el Padre igualmente se hubiera querido. Durante 40 años aquel hombre iba al estanque a ver si podía sanarse, ¿no? Y por esa razón que acusan a Dios y les sirve de excusa. De alguna manera muestran la dureza de su corazón, de que la norma y la regla está por encima de amar a los demás. Para los judíos su proclamación era una blasfemia. Y hay que entender la mentalidad judía, porque hay que razonar las cosas. Y Jesucristo como judío, que había sido versado en las Escrituras, que las conocía muy bien, como Dios y como hombre, que las había estudiado profundamente desde muy niño, él entendía la perplejidad de los judíos, porque hay un solo Dios, y ellos querían interpretar
de que él se presentaba como otro Dios. No, él les dice, no, el Padre y yo somos uno. Es un solo Dios, con dos personalidades. Y esa capacidad que tiene Dios de enviarme a mí es lo que os puede salvar a vosotros. Pero tenían el corazón endurecido, no querían entender, porque entre otras cosas no les convenía entender. Muchas personas también no reciben a Jesucristo porque no les interesa, porque no les conviene, porque intuye que tendrán que cambiar cosas, tendrán que cambiar esquemas mentales, tendrán que cambiar actitudes, tendrán que cambiar... ¿Te ha pasado a ti, hermano? A un servidor sí, me sigue pasando. Me doy cuenta de que a veces claro, me hablo en mallorquín, ustedes supongo que no, pero me reflexiono y digo, bueno, ¿estoy haciendo bien? Ahí tenemos un fiscal, en el cerebro tenemos un fiscal, uno que nos convence y alguien que hace de mediador, ¿no? Y a veces uno se inclina más para el fiscal, para el mediador, lo que le conviene. Y cuando tenemos una duda de cualquier cosa en nuestra vida, que no sabemos, que lo que realmente vemos que no nos conviene, podemos tomar una decisión u otra. Una decisión puede ser reflexionar y cambiar, como hicieron muchos judíos. Se dieron cuenta que lo que les proclamaba Jesucristo no iba en contra de lo que ellos conocían, de que era una muestra más, la última, por decirlo en un sentido, y definitiva, de la misericordia del Padre, de enviar a su Hijo para que... Y tenía que ser Dios. Por eso Él les quería decir, les decía, no hay dos dioses, vosotros decís que yo me hago Dios, no, yo soy Dios, porque Dios Padre y yo somos uno en Él. Pero ellos no podían aceptarlo, no podían entenderlo. Así hay un solo Dios. Pero el legalismo había endurecido su corazón tanto que ya no creían. A continuación, desde el 19 al 23, Jesucristo muestra los atributos que tiene como Dios e Hijo de Dios. De alguna manera quiere detallarlo y lo afirma y lo proclama. A veces tenemos una imagen, quizá debido a la misericordia y al amor de Jesucristo sobre nuestras vidas, podemos a veces olvidar por un momento que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo tiene los atributos de Dios, los mismos atributos de Dios, pero ha decidido sujetarse al Padre en obediencia, pero no es menos Dios. Jesucristo les habla de una manera clara y transparente. En ese pasaje, Jesucristo ya se deja de hablarles con parábolas. Por eso decía yo que ese grupo de judíos que estaban escuchando conocían bien las Escrituras, entendían bien de lo que Dios estaba hablando. ¿Lo aceptarían o no lo aceptarían? Hubo que lo aceptaron ya antes y también que lo seguirían aceptando, pero de alguna manera Jesucristo les habla con toda claridad, así como nos habla a cada uno de nosotros cuando le estamos escuchando, cuando le estamos oyendo, y Él nos habla con claridad y entendemos a veces las cosas que nos dice, a veces también las entendemos pero nos hacemos el sordo. Jesucristo les muestra 5 atributos. Una que es igual al Padre, igual en poder al Padre, que es amado por el Padre y enviado por Él. De alguna manera les está diciendo, se está definiendo y presentando. Igual al poder, en poder al Padre, en el 19. Amado por el Padre y enviado por Él. Porque el Padre ama al Hijo y les muestra todas las cosas que Él hace. Les está demostrando, y ellos, los que habían conocido a Jesucristo y veían su ministerio, podían vislumbrar que lo que estaba diciendo era verdad, que era cierto, pero tenían que abrir su corazón. Sigue diciendo Jesucristo, dador de la vida y de la vida eterna. Y lo recalca en el versículo 21. No solamente dador de la vida, y solo Dios tiene capacidad para dar la vida y para quitarla, sino además que era el dador de la vida eterna, que es mucho más que la vida física, que serán X años más o menos, pero tiene un fin, lo sabemos, ¿no? Limitado, viviremos más, viviremos menos, pero sabemos que habrá un fin. Pero lo que no tendrá fin es la vida eterna. Y era lo que Jesucristo les estaba recalcando. Yo soy el dador de la vida,
pero también de la vida eterna, la que no tiene fin, la que nos podrá llevar a estar cerca de Él. También enviado por el Padre, el 22, como juez y mediador, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Qué maravilla, ¿verdad? Pudiendo Dios juzgarnos y fulminarnos si quisiera, quizá algunos tendrían que haber fulminado en algún momento, le ha dado la autoridad al Hijo. Qué grandeza, ¿no? El Hijo se sujeta al Padre, ¿verdad? Pero a la vez el Padre le da la capacidad de juzgarnos al Hijo. Y ya vemos el juez benévolo que es Jesucristo, ¿verdad? Como la palabra lo que hacía era perdonar. Lo que hacía más que condenar, porque él decía, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Y qué grandeza, ¿no? Cómo el Padre y el Hijo demuestran que son uno, enviado por el Padre como juez y mediador. Y lo que es muy importante también, y no tenemos que olvidarlo en ningún momento, la misma honra que se le da al Padre. Eso era importante, y quizá este es uno de los 5, yo uso la palabra atributos para entenderlos, o definiciones que Jesucristo da de sí mismo. Yo tengo y merezco la misma honra que le dais al Padre. Para eso, para los judíos era terrible, eso, tener que aceptar esto de aquel que no querían aceptar y que rechazaban, era muy fuerte. Yo merezco la misma honra que le dais al Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. De alguna manera les está diciendo, si no me honráis a mí, no estáis honrando al Padre. Porque la manera que lo presentaban los judíos era, no te honramos a ti porque honramos al Padre. Les está diciendo, porque todos los que honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo había llegado el momento de presentarse tal cual es. Mostrar que Él es Dios. Que aquellos que le hemos aceptado y recibido, aunque lo sepamos, yo sé que probablemente a ninguno de ustedes les descubro nada que no sepan, pero lo tenemos siempre presente, y me hago esta pregunta a mí mismo. ¿Lo tengo siempre yo presente? ¿Quién es Jesucristo? Que me ha salvado, que me ha perdonado, que me sostiene, que me ayuda, que me consuela en momentos de desespero. Sí, pero eso es todos los beneficios que me da. Pero soy consciente de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Y el mundo no lo es. Y nosotros lo sabemos, pero no siempre lo mostramos con toda nuestra vida y nuestros actos. Igual en poder, aún así sujeto al Padre, en obediencia. Empieza el versículo, es de cierto, en las costumbres, en la manera de hablar de la época, al decir de cierto os digo, era una manera de decir, os aseguro, yo os afirmo que soy el Hijo de Dios y que el Señor y que el Dios Padre me ha dado la capacidad de juzgar y sobre todo de amar. Y que yo y Él somos uno, pero uno unidos en propósito y en obra. De ahí la importancia del versículo 16 cuando dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Porque lo que decidieron el Padre y el Hijo sobre el hombre, esto se sigue llevando a cabo. No ha cesado el amor y la misericordia, no se interrumpe en ningún momento. Y sigue diciendo, una relación permanente para salvar al hombre. Porque Dios quería que a través de su Hijo Jesucristo, esa relación que se había tapado de alguna manera o se había condicionado a reglas, Dios Padre y Dios Hijo querían que se restableciera una relación directa, que no hubiese intermediarios, que pudiéramos comunicarnos con Jesucristo en cualquier lugar. Claro, lo podemos hacer también aquí, los domingos o cualquier otro día, pero lo podemos hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Y con la certeza de que si hay sinceridad en nuestro corazón, el Señor, de una manera u otra, nos va a contestar y quiere estar con nosotros también. Solo Dios y su Hijo tienen poder para dar vida. Y eso era algo que los judíos lo sabían plenamente, porque habían visto milagros, habían resucitado. Y ellos ante esto no podían negarlo, que Dios
que Jesucristo tenía poder para dar la vida. Y esto solo lo tiene Dios. Y era la manera de decirles, yo he resucitado a personas, pero las he resucitado porque yo también tengo el poder de dar vida. Y eran cosas que se necesitaban aclarar y Jesucristo quería mostrarles quién era Él y a qué había venido. El juicio. Ellos creían que solo Dios Padre, Jehová, tenía potestad para hacer juicio, pero se la ha dado a su Hijo y Él es un juez misericordioso. Es justo, porque Jesucristo evidentemente no puede hacer injusticias porque es santo, pero escucha siempre con benevolencia a sus hijos. Y sabemos que aunque merezcamos quizá un castigo grande, Él escucha. Y sabemos cómo perdonó, cómo siempre buscó el restaurar, buscó el curar, buscó el levantar. No miró a aquellos que se acercaban a Él y habían sido o eran pecadores lo que habían hecho. No, porque Él miraba lo que podían ser si creían en Él y lo que serían si se mantenían en Él. Jesucristo era y es y será un juez misericordioso, un juez justo, santo y que ha recibido del Padre la capacidad de juzgarnos. Y eso no significa que lo que hagamos, porque somos hijos de Dios y Jesucristo nos ampara, nos pueda librar de aquello que nos pueda acontecer, ¿verdad? Evidentemente es justo y un juez tiene que impartir a veces justicia. La misma honra que se le da al Padre no la querían dársela a Él. Pretendían honrar al Padre al tiempo que le rechazaban a Él. En el Deuteronomio hay unos versículos que quiero leerles, en la que el Deuteronomio 18 creo que es, sí, dos versículos que hablan, que anuncian de alguna manera, capítulo 18 y 19. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Estaba anunciado que Jesucristo vendría y que hablaría y que se proclamaría como Dios y mostraría quién es Él. Pero no querían escucharlo. Pero Dios sabe todas las cosas y Él sabía que de alguna manera tendría que enfrentarse a ellos. Y este era el momento. Presentarse como Dios, anunciarse como Jesús, como Dios, Hijo de Dios, que Dios es solo uno, que no hay más Dios que Él y que a qué había venido. Vemos cómo esta revelación cambiaría el destino del hombre. De alguna manera, Dios muestra sus atributos, lo que es como Dios, pero también lo más importante. Después del 24, entonces ya les muestra qué significaba esto. Porque era importante, una, que se presentase como lo que era, como Dios, Hijo de Dios, pero además también mostrar por qué había venido. Ese era el fin de la cuestión, en definitiva, es lo más importante. ¿Por qué vino Jesucristo? Porque la vida eterna que ofrece Cristo comienza ahora. Y dice tendrán, y no dice tienen, no dice tendrán. En el 24, de cierto te digo, el que oye mi palabra, les está diciendo, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Les está mostrando algo que ellos no concebían. Solo el recibirle, solo aceptarle como Hijo de Dios y Dios mismo, les daría vida eterna. Cuando ellos pensaban que tenían que hacer multitud de sacrificios y multitud de obras y multitud de cosas que les habían enseñado para tener vida eterna. Y Jesucristo les dice, no, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, les está diciendo, el que me cree a mí como Hijo de Dios y cree a Dios Padre, tiene vida eterna. No les dice tendréis o tendrán, no, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Demuestra cómo la vida espiritual eterna empieza aquí en el momento que recibimos al Hijo en fe como nuestro Salvador. El Señor ofrece la vida más allá de la muerte y sobre todo la vida espiritual. Y nuestra responsabilidad
es al oírle aceptar y aceptarlo. Lo creemos y lo vivimos como tal. Vivimos con esta convicción y seguridad de que Él nos ha dado la vida eterna. Ya ahora, la salvación ya la tenemos ahora, no la tendremos después. El judío vivía siempre en la incertidumbre de que no estaba seguro nunca de si se salvaba o no si se salvaba. Jesucristo trajo esa convicción y esa esperanza cierta al hombre. No, tenéis vida eterna, no tendréis, ya tenéis ahora vida eterna. Y eso es lo que necesita el hombre. La convicción, la seguridad de que en Dios está la respuesta, no en ningún otro lugar ni en ninguna otra historia, solamente en la realidad y en la certeza de que Jesucristo vino porque junto al Padre habían decidido que viniera, de que Él es Dios, que Dios Padre y Él son uno, y de que son el camino y había un camino para que el hombre pudiera salvarse. Habla también del juicio final, de que como todos seremos llamados, de que como Él como juez, todos resucitaremos, unos serán llamados a vida y otros serán llamados a condenación. Solo este versículo necesitaría mucho tiempo para desarrollarlo, pero es muy importante. Jesucristo es Dios, Hijo de Dios, nos ha traído la salvación, sabemos a qué precio ha traído la salvación, sabemos que es Dios en todos sus atributos y en todo su poder, y además eso que ha recibido del Padre, de que Él traerá juicio, será cierto y real en nuestra vida cuando llegue el momento y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, que lo hará, y lo hará con la capacidad también de poder castigar o honrar a unos y a otros. Quiero acabar con unos versículos de Hebreos, del 1 al 4, capítulo 1, en el que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres con los profetas, en estos postreros días nos hablará por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos. Qué precioso, ¿verdad? Qué grandeza, qué declaración, qué afirmación tan grande. Ese Dios maravilloso, ese Dios poderoso, el único Dios, se dignó a hacerse hombre, vino a la tierra, se enfrentó a toda situación, a todo poder, a toda religión, a toda oposición, pero Él tenía que hacer algo, Él tenía que trabajar. Como dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y quisiera que acabáramos con una oración, ¿no? Inclinamos nuestras cabezas para decirle: